Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedir al Espíritu que siga hablándonos. Estamos muy agradecidos, Padre, por la presencia tuya en nosotros mediante tu Espíritu. Damos gracias, Señor, por la obra maravillosa de Jesucristo. Gracias por la expresión de Cristo en cada uno de nosotros y en nosotros, que nos edifica y que establece aún más y más con fuerza y poder tu reino en esta tierra, en las familias, en las generaciones. Señor, en este día que vamos a hablar lo que vos nos decís que hablemos, pedimos que vos seas el que nos hable. No solamente estoy pensando en los quienes nos escuchan, sino en nosotros mismos también. Necesitamos seguir escuchando tu voz y que tu Espíritu nos siga alumbrando el entendimiento y nos siga revelando más de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que el Espíritu Santo nos fue mostrando, inquietando, que tenemos que hablar, tiene que ver con lo que está sucediendo y en los días que estamos nosotros transitando. Porque es necesario que la verdad se exponga, que la verdad se exprese. Hay un dicho que dice, un dicho popular, que una mentira repetida varias veces se transforma en verdades. Entonces, por ejemplo, si a alguien le dice durante toda su infancia que sos un fracasado, y es una mentira, la persona termina creyendo esa verdad. Y luego, a medida que va transitando su vida, piensa, decide y ve todo tras esos lentes de mentira, como si fuera una verdad. Y así pasa no solamente en individuos, sino pasa en las comunidades, en las naciones. Y hay mentiras que el padre de mentira, como dijo Jesús, el diablo ha dicho y dicho y dicho durante siglos a través de generaciones. Y entonces llegamos a este tiempo de la historia donde parece que es una verdad. Y porque lo hemos vivido siempre, porque lo hemos transitado siempre, porque lo hemos hablado siempre, y pensamos que eso es una verdad. Pero las Escrituras dicen que la luz vino y alumbró, la luz verdadera, y disipó toda mentira, que es tiniebla. Y hoy esa expresión de Cristo, esa expresión de luz verdadera, nos alumbra para entender algunas cosas que tenemos que entender. Si bien los que venimos juntos de hace muchos años hemos hablado de esto y lo hemos repetido muchas veces, nunca es algo que no lo necesitemos. Como hemos aprendido, una verdad también entra mediante golpes de martillo. Y un martillo, con un golpe no clava el clavo. Con un golpe no derriba algo. Siempre tiene que haber varios golpes para que cumpla su función. Y las verdades repetidas muchas veces son verdades que se establecen entonces como un diseño en las generaciones. Pero hay otros que hace poco que están con nosotros y que quizás nunca han escuchado lo que vamos a estar hablando. Hoy vamos a hablar de lo que es la identidad y lo que es la cultura del reino. La verdadera identidad, ¿no? A veces pensamos que la identidad tiene que ver con, mi documento de identidad, ¿no? Donde está mi nombre, mi apellido, entonces ese apellido ya me refiere a que soy hijo de, y mis datos de nacimiento, y entonces pensamos, esa es mi identidad. Puede ser en cierto sentido, en cierto modo. A veces pensamos que nuestra identidad tiene que ver con dónde hemos crecido, quiénes nos han criado, quiénes son nuestros padres. Y creo que más de o todos nosotros, el 100% de nosotros,
Hemos escuchado en algún momento de nuestra infancia que dijeron de nosotros, vos te parecés a tal, ¿o no? Como que marca una cierta identidad que se hereda. Y eso en lo natural tiene su validez, tiene su razón de ser. Pero hoy vamos a hablar de la identidad eterna, espiritual. Aquella que se desprende, o mejor dicho, que comienza a abrirse a nuestros ojos cuando leemos un pasaje como el que se encuentra en Romanos, que dice que Él nos amó antes de la fundación del mundo. ¿Eh? ¿Sí? Antes de que mi mamá conociera a mi papá, o al revés. Antes, sí. Antes de que este país existiera, sí. Antes de que América fuera descubierta, sí. Antes que el mundo existiera, sí. Es eterno. Porque Él nos amó en el mismo y nosotros estábamos en Él. Y esa es nuestra identidad. Ahora, claro, dicho así, parece que es algo simple, como para decir, vamos a hacer una prueba, pregunta. ¿Cuál es tu identidad? Y uno responde, mi identidad está en Dios, punto, ya está. Soy hijo de Dios. Es mucho más profundo, porque no tiene que ver con conceptos que yo pueda plasmar en un papel o algo que yo pueda decir, sino en una experiencia de vida. Si vivo conforme a lo eterno o vivo conforme a lo natural que veo, que palpo, que toco, que siento, que gusto. Resulta que, claro, nosotros venimos, todos nosotros, creo que la gran mayoría de los que estamos acá, tenemos padres o abuelos que han venido de otras naciones. Pero todos los que estamos acá hemos nacido en Argentina. Conocemos cuál es la bandera, conocemos el nombre de algún prócer. Algún estudioso hasta se acordará de alguna fecha patria. Hoy en día nos acordamos más de la fecha patria por los feriados que hay que por la razón de por qué es esto, de qué pasó tal día. Pero no importa. Y decimos, bueno, esa es nuestra identidad de Argentina. Y cuando la selección juega y todos estamos en nuestra identidad. Y pasa que sí, vamos como adoptando cierta cultura y cierta identidad de esta tierra. Y no me voy a poner ahora a debatir bien, mal, sino quiero que miremos más arriba. Justamente como dicen las escrituras en Colosenses, mirando las cosas de arriba. De arriba no significa que tengo que mirar para el techo, sino de arriba está hablando de una vida superior, de algo que está sobre lo natural. ¿Le suena? Sobrenatural. Es tremendo esto. Hoy en día vos te metes en YouTube y ves un montón de youtubers y de un montón de canales de YouTube que hablan de lo paranormal. Y es la manera que tiene la tiniebla de expresarse. Nosotros no hablamos de lo paranormal, hablamos de lo sobrenatural. Es otra cosa. No vamos a entrar en profundidad en esto. Pero sí, quiero que entendamos que muchas cosas que hemos vivido como argentinos, quienes están en este país, quienes pertenecen a Latinoamérica, a este lado del mundo, hemos tomado tradicionalmente cosas. Aquellos que han transitado mediante su familia o con su familia algunas congregaciones cristianas, católicas, evangélicas, lo que sea, han adoptado costumbres, ¿o no? Algunos no han comido durante Semana Santa carne. ¿Y por qué? Porque es una costumbre. ¿Y de dónde salió eso? Es importante saberlo, no sabemos. Ahora y no lo vamos a ver. Pero hay cuestiones que festejamos, que celebramos, que sería bueno que entendamos de dónde vienen. ¿Por qué? Porque simpleza e ignorancia es hacer algo sin saber por qué. Y eso es peligroso. Eso es peligroso.
es una prisión, es una cárcel. También es algo muy peligroso. Es como si a vos nunca nadie te explicó que dentro de esos dos agujeritos que hay en la pared hay una energía que te puede matar. Entonces vos vas como que nadie mete el tenedor, el cuchillo, y ¿qué pasa? O sea, hay cuestiones que si la ignoramos no son inocentes, son peligrosas. Por eso necesitamos saber. Necesitamos salir de la simpleza. Y en estos días, creo que la gran mayoría está al tanto, se ha festejado Halloween. Y vamos a hablar un poquito de esto. Resulta que el 31 de octubre, hace miles de años atrás, en una civilización que abarcaba lo que es parte de Europa, la civilización celta, tenía esta costumbre, tenía este ritual. Y yo te quiero leer un poquito sobre este ritual. Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Por lo tanto, era el final del verano, el comienzo del otoño. Y para ellos era el principio de año, principio de tiempos. Esto es muy importante, gente. Todo lo que ocurre en ámbitos naturales es reflejo o sombra de lo que ocurre en ámbitos espirituales. Siempre. Y eso es un diseño que Dios creó. Si vos vas al primer versículo de la Biblia, lo encontrás. Dice, el Señor, Dios, Elohim, creó cielos y tierra. ¿Va primero? No es que primero tiene que ver porque lo creó primero, lo creó junto, solo que está primero porque es más importante, porque el cielo siempre gobierna la tierra. ¿Vos conocés lo que pasó? Hubo una rebelión angelical, hubo entidades espirituales que se rebelaron contra el gobierno del cielo, del Señor, y ahí viene el diablo, querubín, lucero, Satanás. No voy a entrar a detallar esto. Y que fue destituido de ese cielo, cayó, y se formó lo que en otros lugares se habla como el segundo cielo. Entonces vemos como que hay tres cielos. El cielo natural físico que vemos, que andan los astronautas, eso azul que vemos, ese espacio. El segundo cielo, que es ese ámbito espiritual, donde están todos estos tronos y gobiernos que se rebelaron contra Dios y que están ya esperando, porque han sido juzgados y condenados, esperando la ejecución de determinado juicio. Y está el cielo eterno. Él, Jesús, atravesó todos los cielos para descender y subió atravesando todos los cielos para gobernar sobre todo. Este segundo cielo es el lugar donde se establecen los gobiernos de ángeles caídos que llevan a las culturas de los pueblos a extraviarse de la verdad. La mentira que yo te decía que se repite muchas veces. Así es. Ahora, ellos no pueden crear algo nuevo, sino que toman los diseños del creador y los adulteran con mentira. Entonces hay un diseño, cielo eterno, el creador, que tiene que ver con la importancia del comienzo de los tiempos, del año nuevo. Ahora, según las entidades que gobernaban diferentes culturas y naciones, empezaron a establecer ese año nuevo
en forma diferente y celebrándolo de una manera diferente. Vamos a ir entrándonos. Resulta que esta cultura celta comienza a celebrar esto que te acabo de decir y lo bautiza o le da un nombre a esta celebración que se llama Samhain. Samhain, exacto. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lugh, el dios sol. Y una de las características de las culturas de la Tierra es que siempre han visto a los astros del cielo como instrumentos o como motivos de adoración. Y obvio que están estas entidades espirituales contrarias a Cristo en todo esto. Cuando el Imperio Romano conquista al pueblo celta, cuando va avanzando, comienza a adoptar estas costumbres y en vez de cambiarlas o de anularlas, mejor dicho, la transforma a sus propias costumbres y tradiciones. Cuando Roma adopta el catolicismo, comienza y mírame lo que hago, cristianizar estas celebraciones. ¿Para qué? Para que entonces esos pueblos, en vez de sentirse ofendidos o no quieran, listo, sigamos festejando, le cambiamos el nombre. En vez de Samhain, le llamemos otra cosa. ¿Y cuál era la otra cosa que este imperio romano, ya con esta distorsión de la verdad que es el catolicismo, comenzó a celebrar? Se empezó a celebrar algo que el Imperio Romano celebraba, que era el Día de los Difuntos, el Día de los Santos Difuntos. ¿Saber lo que es un difunto? Un muerto. El Día de los Santos Muertos. Ahora, el Día de los Santos Muertos que los romanos celebraban era el 1 de noviembre. ¿Cuál es el día anterior al 1 de noviembre? El 31. El 31 era lo que los celtas celebraban. Entonces, como el día era anterior al primero, en idioma celta le llamaron las vísperas del día de los difuntos, de los santos difuntos. En inglés, porque los celtas luego fueron conquistados y adoptaron el idioma inglés, se pronunció, sí, de hecho es medio complejo, pero en inglés termina diciéndose Halloween es justamente el día previo, la víspera, el día de todos los santos muertos. ¿Sí? Silvina, si vos querés aportar algo, pega el grito. Fuerte, se fue deformando esos vocablos y se fue generando la palabra que nosotros conocemos hoy en día y cómo se pronuncia hoy en día. ¿Cómo se pronunciaría esto? All Hallows Eve. Bueno, eso sería en inglés. All Hallows Eve. Y se fue, a medida que fue pasando el tiempo, se transformó en Halloween. Pero tiene esta connotación. 31 de octubre, 1 de noviembre. Bien. Resulta que en este lado del mundo, en lo que vos y yo ahora conocemos como América, pero en ese momento ni estaba, pero no se la había descubierto, quizás tendría otro nombre. Vivía gente, estaban los originarios, había grandes imperios, previos mayas, los aztecas, los incas. Y resulta que todo a lo largo de lo que vos y yo conocemos como América, todos estos pueblos tenían una celebración. No olvides que te expliqué, las entidades caídas que gobiernan esas naciones siembran estas mentiras sobre ellos y ellos comienzan a adorar cosas que tienen que ver con
entidades demoníacas, con demonios. Ellos celebraban el 2 de noviembre un día especial, que era el Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Actualmente, en países como México y como algunos países de Latinoamérica, está el Día de los Muertos. Y es un día donde hasta hacen una comida, hacen una celebración, y se llama a los espíritus de los muertos para que participen con ellos. Y acá tenemos a alguien que nos va a contar un testimonio de primera mano. Voy a pedir, por favor, que ayuden. Santiago, puedes tenerlo al leve, porque va a venir Elizabeth acá con nosotros. Sí. Olis, Ella es mi nuera, Elizabeth. yo le contaba hoy al Mase cuando él me contaba esto, que está enseñando ahora, de que cuando yo era chica, mi mamá la ha escuchado muchas veces comentarlo, de que allá en Paraguay, porque mis papás son paraguayos, se acostumbra en el Día de los Muertos, que sería el 2 de noviembre, preparar la comida favorita de la gente que falleció, de los seres queridos que fallecieron, y irse al cementerio como familia. Es una reunión familiar, se hace presentando las comidas y yendo a almorzar con los muertos. Eso es lo que ellos hacen. Y mientras la familia va y pasa el día en el cementerio con la persona, el ser querido que les falleció, los niños adentro del cementerio, mi mamá cuenta que ella como niña salía con su bolsita a ir a buscar dulces o galletitas o cosas que las familias llevaban y se repartían, pero mientras los grandes estaban en las tumbas o se iban a las mesas con la creencia de que ese muerto, por más que esté en la tumba ahí, se sentaba con ellos a la mesa a comer. Los niños iban recorriendo el cementerio, juntando los dulces o las cosas ricas que tenían para compartirles. Y ellos estaban chochos, los niños, ¿no? De todo lo que iban recibiendo. Y ella me lo contaba como un recuerdo lindo que ella tiene de su infancia. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Un placer. Según el testimonio de algunas personas que practicaron el satanismo y luego se convirtieron al cristianismo, Halloween, ese día de Halloween, es el 31, no el 2, sino el 31, es el más importante, es la más importante fiesta para los cultos demoníacos, porque se inicia el nuevo año satánico. Es como una especie de cumpleaños del diablo. Según ellos, en estas fechas es que estos grupos satánicos sacrifican a jóvenes, especialmente niños, porque los niños, son especial tesoro de Dios. Hay muchas cosas para hablar de esto. No vamos a profundizar, lo vamos a hacer en otro momento. Porque simplemente quiero desnudar esta mentira con la verdad. Y después quiero darle el tiempo necesario a Lautaro, que va a hablarnos de lo que es verdadero. Pero este artículo dice que por eso en los últimos años ha ido en aumento una celebración alternativa católica que se llama Halloween, que es la santidad vence, que consiste en disfrazarse
del santo o la santa favorita y participar de la noche del 31 de octubre en diversas actividades de la parroquia, como misas, vigilias, grupos de oración por las calles, adoración eucarística, canto, música y baile en clave cristiana. Esto entre comillas. La variedad de los evangélicos es el octubre brillante, que consiste en asociar la celebración con la luz en lugar de las tinieblas, desde las escuelas e iglesias, con picnics y actividades lúdicas. Lúdico es juego. Juego. Dice Éxodo que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro para adorar a ese becerro de oro. Y el pueblo se levantó. Quiero que me acompañen, por favor, juntos a Deuteronomio capítulo 18. Desde el versículo 9 hasta el 15. Estas son palabras que Dios le da a Moisés para que le indique al pueblo de Israel lo que él le ordenaba antes o al entrar en la tierra prometida. Les di el contexto, todos están, ¿no es cierto? Escuchen lo que dice. Presten atención, por favor. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Elohim te da, en el versículo 9 estoy, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Es decir, no te mezcles con su cultura y con lo que ellos hacen. No sea hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hija o a su hijo, ni quien practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que sea sortílego. Sortílego es aquel que adivina el futuro mediante echando suertes. O hechicero, ni encantador, ni medium. ¿Qué es medium? Si yo te digo la palabra medium, a vos lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué es? Que habla con los muertos, es espiritista, o que incorpora espíritu de los muertos. ¿Saben qué? Eso no es posible. Los muertos están en un lugar esperando que el Señor juzgue si murieron en Cristo o no. Punto. Entonces, con los que se comunican son con demonios que toman apariencia y entidad de los muertos. Y la gente piensa que charla con el ser querido, que habla con el ser querido, y sí, yo sé que mi abuelita está presente. No, mentira. Es un demonio que está en tu casa y que se te hace presente y que trae muerte, enfermedad, pobreza y tragedia sobre vos y tus generaciones. Así que no abraces esa verdad. Dije abuelita por decir algo, pero por favor no se distraigan. Cuando yo te hablé de esa distorsión cristiana que era el catolicismo, ¿te acuerdas que te lo dije recién? Yo tengo una pregunta. Cuando ellos invocan y adoran a santos y mártires, a muertos, a gente muerta, ¿qué están haciendo? Espiritismo. Espiritismo. Según la verdad del Evangelio, todos son santos los que son santificados por la sangre de Cristo. Porque santidad no tiene que ver con la conducta que lleves o que no lleves. Eso, por supuesto, da resultado en tu conducta. Sino tiene que ver en la posición donde estás puesto por Cristo. Has sido santificado, es decir, separado, apartado. Es como cuando vos tenés una vestimenta que lo usás para una fiesta. No lo usás todos los días. No vas al mercado, no vas a hacer algo cotidiano con esa ropa.
tenemos un cumpleaños de 15, entonces te pones la ropa para una fiesta. Esa ropa está santificada, apartada con un propósito para algo. Dios nos sacó de las tinieblas, de la esclavitud, para apartarnos, santificarnos, posicionarnos para un propósito, para su propósito. Eso es santificación. Entonces, todos son santos los que son santificados por medio de Cristo. Ahora no adoramos a los santos. Adoramos al santo. 3 veces santo. En mayúscula. Muy diferente. Por eso no tenemos imágenes. Porque la Escritura dice, no te harás imágenes tampoco. Ni lo que está en el cielo ni en la tierra. Entonces, ni medio, ni mago, ni evocador de muertos. Versículo 11, leí. Leo nuevo. Ni encantador, ni medio, ni mago, ni evocador de muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Jehová. Y por causa de esas abominaciones, Jehová los expulsa a esas naciones delante de ti. Vení conmigo al 18. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le ordene, y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Es decir, Dios decía esto: no busques conocer, no busques aprender mediante entidades y espíritus de demonios. Búscame a mí. Yo voy a levantar profeta en medio de ustedes para que ustedes escuchen lo que yo les quiero decir y obedezcan. Esta palabra tiene una palabra profética que se ha establecido a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios, no solo de Israel nación, del pueblo de Dios. Pero también apunta al profeta, al gran profeta, que no es Mahoma, a Jesús. Y a la iglesia, que tiene el espíritu de la profecía. ¿Qué es profeta? ¿Qué es profecía? No es adivinar el futuro, no es adivinación, es hablar lo que el cielo está hablando. Ahora, nosotros estamos profetizando. ¿Qué estamos haciendo? Hablando lo que el cielo habla con respecto a esto. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo que dice en Marcos capítulo 7. Voy a pedir al Lautaro que por favor lea versículos del 6 al 9 del capítulo 7 de Marcos. Entonces él les dijo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Muchas veces nosotros, porque amamos nuestra tradición, porque es lindo, está lindo esto de disfrazarse o hacer esto o hacer aquello, y para los niños, que bueno que está. Y de esa manera invalidamos, le quitamos valor a lo que Dios dice. Mirá si Elizabeth hubiera participado de eso que contaba de su mamá, y qué lindo, bueno, vamos, y contamos, y que los chicos junten dulces y galletitas, y los disfrazamos, y Halloween, qué lindo, qué.
por una tradición, le quitamos valor a lo que Dios dice. Y Jesús les dice esto a los judíos de ese tiempo, porque tenían el mismo problema, igual que ahora. Y en la versión de las Américas dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y es lo que muchas veces vos y yo hemos hablado y vos has escuchado, que no nos reunimos domingo tras domingo por una tradición. No hacemos las cosas por tradición, porque, bueno, aprendimos así, vamos a hacerlo de memoria. 3 canciones, una oración, 2 canciones más, una prédica, 2 canciones y nos vamos. No, no es eso. Nos acercamos a Él con corazón sincero. Sigo adelante, rapidito. ¿Por qué entonces descubrimos que en medio de esta celebración de 3 días, 31, 1 y 2 de noviembre, 3 días, ¿a qué te suena 3 días? Hay un diseño acá. El diablo siempre procura tomar los diseños eternos y traer confusión y mentira, para cautivar con esto a las vidas, a las familias y a las naciones. Para qué llamativo, gente, que en medio de estos 3 días que se celebran de hace antaño, y este Halloween, a medida del 1970 para acá, por medio de las películas de Estados Unidos, se ha popularizado aún más, pero esto viene de hace muchísimo atrás, como escuchaste. Y ahora es tan común, en medio de estos 3 días, en este país, se establece un día de celebración, el Día de las Iglesias Evangélicas. ¿Y por qué? Y porque fue en ese día, el 31 de diciembre, de octubre, que Lutero agarró unas hojas que tenían las 95 tesis, buscarlo, está todo en Google, no hay nada escondido, y fue a la puerta de un templo grandísimo que era de madera y las clavó. ¡Pah! El día que clavó las 95 tesis Lutero, que protestaba contra la Iglesia Católica, protestó con esas 95 tesis. De ahí viene la palabra protestante. Porque Lutero protestó. Ahora, quiero decirte esto. Vos no sos ni protestante, ni cristiano evangélico, ni... Nosotros no somos protestantes, nosotros no venimos de Lutero. La iglesia nació allá en Jerusalén, en un aposento alto. Ahí descendió el Espíritu. Ese es nuestro nacimiento. No te confundas. Y si alguno te dice, ustedes son protestantes, no. ¿De dónde lo sacaste eso? Estudia un poquito. Tenemos que confrontar esas mentiras con verdades absolutas y reales y ser enérgicos. Te hago una pregunta a los papás. Te hago una pregunta, papás, ustedes que están acá. Si viene alguien de afuera y le dice un insulto feo a uno de tus hijos, ¿vos qué haces? Ay, bueno, no la trates así. ¿Qué haces? Así tenés que saltar. Porque viene a insultar al pueblo del Señor. Porque viene a insultar a lo que Él más ama, que es a la iglesia. Con mentiras. ¿Y sabés por qué Lutero buscó ese día? No, porque fue una revelación del Espíritu. Porque ese día se celebraba justamente estas cosas que estamos hablando, totalmente distorsionadas. Entonces, como iba a haber un amontonamiento de gente, dijo, qué buena idea.
para que mucha gente lea lo que yo escribí, voy a clavar esto. Lutero protestó y hubo lío y problema allá ellos. Conmigo no tiene nada que ver. Fue algo de los católicos, de estos espiritistas que se llaman cristianos. ¿Dijo algunas cosas, verdad? Sí. Pero escuchame, el espíritu lo viene diciendo mucho antes de Lutero. No descubrió nada. Lo que pasa es que conocemos de la historia oficial, y la historia oficial generalmente la escriben quienes tienen una intención particular de que cosas se cuenten y cosas se ignoren. Pero la iglesia del Señor siempre estuvo perseguida, en cuevas, pero siempre la verdad estuvo. Alguien ayer nos decía con lágrimas, ustedes hablan la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos palabras de la vida, no de los muertos. Y eso no es que es algo por nosotros, como si nosotros valiéramos algo. Es por Él. Que en Él somos plenos y tenemos todas las cosas. Vos no sos ni cristiano. ¿Cómo? ¿Sabés una cosa? Eso de la cristiandad tiene que ser desenmascarada. Gente que le gusta leer la historia, y Nicolás es uno de ellos, puede asegurar junto conmigo, lo tomo a él como referencia, como testigo, que muchos abusos y aberraciones se hicieron en nombre del cristianismo. Si cristianismo hubiera venido de parte del cielo, eso jamás hubiera sucedido. La palabra cristiano se usó por primera vez, esto buscarlo en Hechos está, búsquenlo, le digo a Samuel que lo busque, que le ayude a los chicos en la semana, que lo lean, a Romina que lo lean. Después, si quieren, algunos pueden buscarlo y ponerlo en el grupo también. La primera vez que se nombró cristiano a los cristianos fue en una ciudad llamada Antioquía, una ciudad griega. Y era una palabra despectiva, de desprecio. Claro, veían algo diferente en ellos. La vida se ve, la luz se ve. Pero como ellos, y lo dice en otro pasaje, no amaron las tinieblas, la luz, sino amaron más las tinieblas, veían a la luz que había en ellos, en la iglesia, la despreciaban. Es otra de las formas de la persecución. Y ¿sabes una cosa? La primera persecución de la iglesia, que la iglesia obtuvo del Imperio Romano, no fueron porque ellos predicaban a otro Dios. Los romanos eran politeístas, es decir, tenían un montón de dioses. Si hubiera otro pueblo que tuviera otro Dios, no hay problema. ¿Cuál era el problema? Que los primeros cristianos no se asociaban a estas festividades paganas y no participaban. Y como cada vez crecía más el número de la iglesia, el número de los santos en el Imperio Romano, al no participar este gran pueblo de Dios de estas cosas, la economía comenzó a flaquear. Lo mismo que pasó con el pueblo judío cuando vieron que su templo era amenazado por esta nueva corriente de discípulos de Jesús. Problemas de dinero. Y los primeros cristianos fueron perseguidos por no celebrar esas festividades. Hay un pasaje en la primera carta de Pedro, yo te lo voy a, para que lo anotes, no lo vamos a leer. Primera Pedro 4, 12, 16, habla que ninguno padezca por malhechor, por criminal, por cosas malas. Pero si alguno padece por cristiano, goces en el Señor. Lo dice de esta manera.
Más si porque el Espíritu de Cristo está en ustedes, alguno parece por cristiano, es decir, el Espíritu de Cristo se manifiesta en ustedes, entonces los demás se burlan de ustedes, siéntanse con gozo de estar participando de los sufrimientos. ¿Lo tenés ahí? Sí. Ah, bueno, léelo. ¿Pedro? Sí, primera Pedro 4, 12 al 16. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Que de ninguna manera alguien padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido, pero si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios en este caso. ¿Entienden? Pero si padeces porque te insultan, porque te menosprecian, porque hacen bullying de vos, porque te ningunean, porque te rechazan, porque no te hacen parte, porque el mundo te odia, gozátense. Y la segunda carta de Pedro dice cómo realmente los primeros discípulos se llamaban a sí mismos. Y resulta que Pedro, hablando sobre algunos falsos profetas, falsos pastores, dice algo muy interesante. Por causa de los cuales, de esta gente, de este tipo de gente, que siembra mentira en medio del pueblo, será difamado el camino de la verdad. Ellos se denominaban a sí mismos el camino de la verdad, o los del camino de la verdad, no cristianos. Entonces vos no sos cristiano, y estás en la cristiandad. Porque entonces, claro, sí, todos somos cristianos, corriente cristiana. Hay una cuestión que también quiero mostrarte. Resulta que Lutero formuló las 5 solas. 5 solas, es solo esto, como las 5 máximas que debería regir en la cristiandad. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios gloria. Yo, oh, qué bueno. Mi pregunta es, ¿y el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? Y si sabés que lo primero es lo más importante, lo que se nombra primero es lo más importante, lo que nombra primero es solo escritura. Nosotros no venimos de Lutero. Y por último, para dejarle ya lugar a mi hermano. Me van a quedar 53 minutos. No, 2 horas y media. Tenés 2 horas y media. Vengan conmigo a Salmo 74. Esto me lo apuntó la Silvi. Y es tan poderoso. Vamos a leer Salmo 74. Versículo 3 y 4 dice esto. Dirige tus pasos. Esta es una oración de Dios al Señor. Dirige tus pasos hacia estas ruinas perpetuas y considera todo el mal que hizo el enemigo en tus santos. Y los que te aborrecen se jactan
en medio de tu fiesta y ponen sus propios estandartes como señales. Y anda conmigo al versículo 8. Vení conmigo. Dijeron en su corazón, toda su familia a una, venid y eliminemos todas las fiestas de Dios de sobre la tierra. Acá, en esta versión, eliminemos, literalmente sería quememos. Fíjate que dicen, no son las fiestas de Israel, no son las fiestas del pueblo judío, dicen las fiestas de Dios. Hay fiestas solemnes, convocatorias perpetuas de Dios, establece principio y consumación de tiempos, que son nuestra herencia, fueron dadas para nosotros, para el pueblo de Dios, para que su gobierno se establezca en la tierra, para que el cielo gobierne la tierra, no el segundo, el cielo eterno gobierne la tierra. Pero ahí ya estuvo el enemigo, como vos leíste en este pasaje, antes que existiera Navidad, antes que existiera Halloween, antes que existiera cualquier otra cosa que ahora nosotros podemos ver. Hay un montón de fiestas que se celebran, que tienen que ver todo con dinero. Y dinero, ¿sabes qué es? Es ofrenda. Es pago, es sacrificio, porque ese dinero es tiempo de tu vida, tiempo de tu trabajo, de tu capacidad que te contabiliza o se pesa por medio de billete o de dinero. Y si vos participás de eso, estás ofrendando eso, estás ofrendando tu vida. Eso es adoración. Pero es lindo, es linda tradición. No invalidemos por estas tradiciones lo auténtico. Porque te digo una cosa, las fiestas de Dios son tremendamente mejores, maravillosas, poderosas. Hay vida y resurrección y lo hemos comprobado. Lo hemos experimentado. No nos vinieron y nos contaron. Lo experimentamos. Porque no es que nos judaizamos, no es que vemos, la fiesta de los judíos. No, son fiestas de Dios. Por eso, amados, quiero establecer, puse la palabra animar, la borré. Dios me dijo, no es animar, no es el alma, no es ánimo, es establecer cosas. Quiero establecer la lectura de un material que el Señor dio a la casa, que se llama La verdad sobre el paganismo en la iglesia. Es un pequeño librito que escribí, guiado por el Espíritu y colaboradores conmigo. Muy simple, muy sencillo, que desnudan estas cosas para que tengamos luz de cuál es nuestra identidad y cultura. De lo que va a hablar ahora Lautaro. Quiero establecer que todos lo lean. Y los que ya lo han leído, vuelvan a leer. ¿Por qué? Resulta que el sábado pasado, es decir, ayer, pudimos ir, grupo de la casa, a un lugar donde es un lugar, un espacio, un predio, donde están gente en rehabilitación de cuestiones de sustancias y demás. Y allí pudieron tener contacto con un muchacho que se llama Josías. Y no es casualidad ese nombre. No es casual. No se llamaba Pepe ni Juan. Josías. Que se acercó. Viene de familia evangélica. Pero desde el momento que él está ahí, comenzó a leer las escrituras y Dios le empezó a revelar cosas. Y descubrió, me di cuenta que Jesús no nació el 24 o el 25 de diciembre. Fíjense lo que el Espíritu comenzó a revelar en esta vida, la fiesta. Por eso nosotros tenemos que tener entendimiento de esto. Y todo lo que estemos allí, tenemos que saber esto al pie de la letra. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere que demos de comer.
Así que todos vuelvan a leer ese. Yo lo voy a volver a leer, aunque lo escribí yo. Y los que no lo tengan, ahora yo determino y establezco a mi hermana Elizabeth. Ella va a estar encargada de chequear que todos tengan este material. Puede ser, si lo querés impreso, bueno, simplemente el pago de la impresión, nada más. Y si no, virtual, no hay ningún problema. Pero te va a estar todas las semanas chequeando que lo estés leyendo. Para que todos lo estén leyendo. ¿Amén? De acá a fin de año lo tenemos que haber leído. Sí, en una semana. Pero lo tenemos que tener claro. Y no te pierdas con el... No, este yo ya lo sé. Le digo a los viejitos, los que hace tiempo que están... no, sí, este ya lo sé. El Señor está trayéndonos más y más revelación sobre esto que vamos a escuchar. Yo voy a arrancar y si vos ves que no va por el lado que tiene que ir, Sí, me ayudás, ¿eh? Sí, temor. Esta semana estuve reflexionando bastante en un pasaje que me hizo generar algunas preguntas. Gracias al Señor ya están respondidas las preguntas, pero quería que me acompañen a este ejercicio de meditar y reflexionar en esto. El pasaje está en Hebreos, capítulo 2. Ahí ya lo leemos y tengan un poquito de paciencia y ya lo vamos a conectar. Porque al principio parece que no va a tener mucho que ver, pero ya lo vamos a conectar a esto que acabamos de recibir. Versículo 14 y versículo 17. Da la causalidad que en el tiempo de melodías lo estuvimos leyendo, lo recibimos. Bueno, tiene que ver con esto. Dice así, gracias, Señor. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, o sea nosotros, está hablando de nosotros, fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él, hablando de Cristo, Jesús, también participó de lo mismo para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y vamos al 17. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Normalmente, o mi caminito mental siempre fue para el final del pasaje, que habla sobre que él hizo ineficaz el poder de la muerte. Pero al principio, la primera frase que dice es muy interesante. Quienes tienen la Biblia textual, les va a dar una notita abajo, que hay dos palabras que están resaltadas. Una es consubstanciales y otra es participó. Consubstanciales hablando de nosotros y participó hablando de Jesús. Léanla después, la notita, les aparece ahí abajo. Y las palabras que ahí aparecen, consubstanciales, es koinoneo, de ahí viene la palabra koinonía, que seguramente muchos la conocen, asociada a la comunión de los hermanos, y participó, que en griego es meteo. Bueno, la cuestión es que estas dos palabras son bien diferentes. No son... No son sinónimos. No son sinónimos. Ser consubstancial es tener la misma sustancia, ¿no? Es tener la misma naturaleza. En cambio, participar no necesariamente.
Inmediatamente cuando leí esto y me puse a meditar, se me vino a la mente el pasaje de Filipenses 2, que vamos a ir también. Está ahí un poquitito para atrás, si están en la Biblia de papel, unas páginas para atrás. Cuando habla de la obra de Cristo, y hemos cantado muchas canciones al respecto, a mí me entró una incertidumbre grande o una inquietud grande porque dice que no es lo mismo. O sea, él participó, pero no se hizo igual, ¿no? Entonces digo, ¿cómo? Si siempre decimos de que Jesús se hizo hombre, ¿no? Y participó de todo lo que nosotros participamos, y entonces vemos a Jesús como el ejemplo a seguir y todo esto. Pero resulta que el participar, si no, diría directamente de que fue consustancial también como nosotros, de carne y sangre. Y para colmo, este pasaje que vamos a leer pone palabras más firmes todavía al respecto, que dice en el versículo 7, dice que si no, Filipenses 2, versículo 7, dice así, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, o sea que se vació de sus atributos de Dios. ¿Sí? Leando todo el pasaje, está muy bueno. Haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en la apariencia como de hombre. Y se humilló a sí mismo. ¿Sí? Y a mí, más todavía, me encuentro con el contraste. Digo, ¿cómo puede ser esto? Que no era que se hizo hombre. ¿De qué se trata esto? ¿No? Claro, una cosa es semejante y claro, otra cosa es igual. Exactamente. Una Entonces, cosa es algo parecido y otra cosa es que es igual. Claro. Y muchas veces hemos dicho de que Jesús cuando vino padeció y no tenía todos los atributos de la divinidad, era hombre. Pero acá me está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces ahí entró Bueno, pero la clave para entender esto está en qué significa ser consustancial con sangre y carne. Este término, sangre y carne, es el que se usa en muchos pasajes para hablar de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Pasajes como, por ejemplo, ese que dice que los hijos de Dios no fueron engendrados por sangre y carne, ni por voluntad de varón. Así es, yo tengo dos acá, dos ejemplos, debe haber un montón, porque es muy Sí. repetido el término, y se los voy a leer yo nomás, rapidito. Uno es 1 Corintios, acá, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50, lo quieren anotar como una flechita de lo que significa carne y sangre. 1 Corintios 15, 50. 1 Corintios 15, 50 dice, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y en Romanos 8, versículo 3, dice también, Romanos 8, 3. Romanos 8, 3 dice, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza con carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Un poquito que va explicando de qué se trata. ¿De qué está hablando? Está hablando de los dos Adanes, ¿sí? Carne y sangre está hablando de la naturaleza caída del hombre, de la humanidad, de la cual somos participantes de que nacemos. Todos, como dice Hebreo, todos somos participantes. En cambio, claro, sustanciales. Obviamente que Jesús no podía participar de eso porque Él es el segundo Adán. Él trae la nueva humanidad. Entonces ahí se me aclara un poquito la duda.
Y nosotros tenemos promesa con respecto a esto, que está en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, a la que hemos anotado mal entonces. Segunda Pedro, entonces, no me alcanzaban los señaladores, así que alguna vez tuvo que usar. De primera. Sí, ahí estamos. Capítulo 1. Versículo 3. O sea, recordemos que como decía 1 Corintios, la carne, esta naturaleza que nosotros somos consustanciales, no puede heredar el reino de Dios. Dice el versículo 3, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, sé que está en mayúscula, o sea que está hablando de Cristo, nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Y acá está la clave, ¿no? Porque así como Cristo puede llegar a tener semejanza de carne de pecado, nosotros, por la ley y por la religión, podemos llegar a tener semejanza de Cristo, pero no ser consustanciales. Consustanciales solamente cuando somos parte de Cristo. Los hombres hacemos esto que nos ha explicado de recién Marzo. Hacemos tradiciones. Tratamos de llegar a ese estado de divinidad a través de ritos, a través de ofrendas. Históricamente la humanidad se ha manejado así. El pueblo judío fracasó, pero la promesa está de que, o sea, ¿cómo hacemos nosotros para no ser parte de esto? Simplemente por no practicar, no cambia nada. ¿Sí? Podríamos abstenernos a todo y quedarnos en una habitación encerraditos, no hacer nada durante todo el año. Igualmente no tenemos la sustancia de Cristo, si es que Él no nos habita y nosotros no habitamos en Él. Entonces, estas fiestas de Dios, las podemos participar y tenemos esta sustancia. Si somos consustanciales, como dice Pedro, por su naturaleza. Porque si no, seguimos repitiendo la misma historia. Y, claro, podríamos ponernos y practicar las costumbres que tenían los judíos y estamos en la misma, ¿no? Pero se entiende el punto. No sé si vos entendés. Sí, lo que tengo para agregar es que lo que hizo Dios en Jesús es Él, por decirlo de alguna manera, para que lo tengas así claro, Él creó una nueva humanidad en Jesús, parecida a la humanidad caída, parecida. Porque, a ver, Jesús en su cuerpo tenía carne y sangre, Él derramó su sangre, comía, bebía, caminaba, dormía, como cualquiera de nosotros. Pero no tenía en sí mismo la simiente de pecado caída. Es decir, Él no descendía de Adán. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu entra en María, como todos conocemos, María concibe a Jesús. No es que María aportó un óvulo
y el Espíritu engendró ese... No. Jesús no tenía nada de María. Jesús lo único que... Él se humilló tanto a sí mismo que se metió en el útero de una mujer. Para que vos te des una idea. El creador de todo el universo, el que no tenía necesidad de nada, el que existía desde lo eterno, y todas las cosas subsisten y existen por él. Él no necesita de las cosas para existir, como hoy yo sí. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos beber. Él no necesita. Él se hizo necesitado de un útero, necesitado de un proceso de crecimiento de 9 meses, de un aprender a hablar, de caminar, de que le limpie la cola, los pañales, todo lo que no sabe. Él se humilló hasta ese punto. Él parecido a nosotros, pero no consubstanciales al pecado como nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de sus grandísimas proezas, ahí dice la palabra proeza, habla de cosas poderosas que él hizo, y por sus promesas nosotros podamos llegar a ser participantes de su, y sí, no participantes, perdón, consubstanciales, sí, de su naturaleza. Pido perdón porque en otras versiones mal traducido dice participantes. Y esto lo tengo tan grabado en mi cabeza que a veces me juega. Es consubstanciales a su naturaleza. Él se hizo parecido a nosotros, pero a nosotros nos hace consubstanciales. Y esto es todo por él. Todo por él. Ahora, una promesa conlleva en sí algo importante. Es decir, a vos te dan una promesa, te prometen algo, y vos, está en vos en qué, en creerlo o no. Doy esta perlita. La fe se te fue dada no para que vos puedas recibir algo de parte de Dios. Yo creo que Dios me va a dar esto que pedí. Señor, yo te pido esto y yo tengo fe que me lo vas a dar. Sea lo que sea. Poner el nombre. Para eso no se te fue dada la fe. ¿Sabes para qué se te fue dada la fe? Para que puedas vivir la realidad de donde Dios te ha puesto. Dios te ha puesto en Cristo. Estás en Él. Sos consubstancial en Él. Y en esa verdad, creyendo esa promesa de verdad, podés entonces experimentar esa consubstancialidad. Esa identidad, esa cultura, ya no de esta tierra. Y mira, quiero, si me permitís, leer un poquito más hasta donde vos llegaste. ¿Viste? En el versículo llegaste, en este de 2 Pedro, al 4, que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegarais a ser consubstanciales de la naturaleza divina. Pero sigue, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo caído, esta corrupción tiene una causa, a causa de concupiscencias son malos deseos distorsionados, apetitos, deseos, ganas. A ver, vamos a hablarlo de forma lógica y de sentido común. Mirad estas fiestas que se celebran. ¿Vos notaste cómo se incrementan los casos de muerte, suicidio, accidentes, heridos en estas fechas? Si esto fuera de Dios, ¿sería así? En estas fechas, no solamente esta, sino todas las... En todas estas fiestas, que lo vas a ver en el libro que te... Hay cosas que practica este mundo que tiene un diseño infernal de muerte, del imperio de la muerte. ¿Saben qué ocurrió? No sé si fue ayer
Si lleva, hay gente acá que se toma el trabajito, y lo hace muy bien, de ir registrando ciertos accidentes que se dan en la ruta y demás. ¿Sabes que hay un espíritu de muerte? Hay un espíritu que se encarga de eso. Y no es uno solo, hay varios que se mueven en el mundo, porque no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. O sea, no, en diferentes lugares al mismo tiempo. Son muchos. Que de repente se manifiestan en un lado y de repente se manifiestan en el otro, y vos ves que están asociados a diseños de fiestas de esta tierra. Acá, en las fiestas del estudiante y en recitales, ha habido casos de muertes, ahogados en el lago, accidentes de tránsito, impresionante. Y eso lo ves a lo largo del año. Oktoberfest. Ahora, en las fiestas de egresados. Ayer una nena, acá en Córdoba, una nena, porque ahora la fiesta de egresados hacen también los niñitos de 12, ¿viste? De 13, de primaria. Se fue a tirar la pileta. Según la autopsia, en el momento que se estaba tirando la pileta, tuvo un infarto masivo. No se ahogó. No se ahogó. Tuvo una muerte súbita. ¿Y eso de dónde es? Una nena sana, una nena. Hay otra nena que también es más conocido el caso de Misiones, la nena de Misiones. No me acuerdo a dónde iba, si no sé si no venía acá a Córdoba también. Murió en el viaje. Se estaba sintiendo compuesta. Hubo una mala praxis, las maestras no pararon el micro. Cuando quisieron atenderla, la nena ya estaba sin ningún historial médico. ¿Qué es eso? ¿Y cuánta plata se mueve ahí? ¿Cuánto pacto se financia? ¿Me van entendiendo dónde vamos apuntando? Sí, no hay nada inocente. No hay nada inocente. Ignorar estas cosas no es inocente tampoco, es peligroso. Por eso, amados, hay una identidad y hay una cultura que nos pertenece, que es la del cielo. Y quiero recalcar esto, traer de vuelta lo que vos decías, que esto solamente podemos accederlo por fe. Por fe. Sintamos o no como nos sintamos. Huir de esto, de la corrupción que hay en el mundo, huir de estas cosas que son del placer, de estas fiestas, huir. Y abrazar por fe. Por fe, sí. Y por fe no es una cuestión almática. Es muy importante esto porque por mucho tiempo se hizo mucho énfasis en lo que se experimenta emocionalmente, que venimos de la cultura evangélica y que, bueno, el espíritu se siente el espíritu. Y no siempre se siente el espíritu. Y ser consustanciales de la naturaleza de Dios se accede por medio de la fe. ¿Por qué? Porque es una cadenita. Yo por fe me puedo presentar a la cruz. Y a partir de la cruz, muerto en Cristo, resucitado en Él. Y ahí, ¿qué es esto de ser consustanciales con la naturaleza divina de Dios, como dice acá el hermano Pedro? Que Cristo se manifiesta. Y yo sentado en lugares celestiales, en Dios, que es por fe nomás, porque ni entendiéndolo, ni sintiéndolo. Espero que hayan podido recibir esto todos los que están acá presentes, como nuestros hermanos en Buenos Aires. Si tienen alguna pregunta, quiero que por favor la expresen. Escríbanos en el grupo. Quiero que se comuniquen con Elizabeth sobre esto. Elizabeth, quiero que vos también estés ahí
con ellos y que todos estemos comiendo y bebiendo de Cristo. Ahora vamos a participar del pacto. ¿Les parece? Quiero animar a nuestros hermanos que lo puedan estar haciendo. Bueno.